Conocimiento prohibido. ¿Por qué se prohibió el Evangelio de María? ¿Qué pasaría si os dijera que hay un evangelio que ha sido prohibido, oculto y mantenido en las sombras durante siglos? Un evangelio que quizás desafió todo lo que creíamos saber sobre la iglesia primitiva. Hoy vamos a profundizar en el Evangelio de María, entender por qué fue prohibido, qué secretos guarda y si revela un lado olvidado de la historia de Jesús como ningún otro documento histórico. A diferencia de cualquier otro libro de historia disponible en una biblioteca pública, la Biblia también es un libro histórico. Su narrativa comienza con la creación del mundo y termina con el fin de los tiempos. Ningún otro libro cubre una gama tan amplia de eventos relacionados con nuestro planeta. Esto se debe en parte a que al principio no había nadie presente para presenciar y documentar estos acontecimientos. Por lo tanto, nadie puede escribir con autoridad sobre el principio del mundo. Spoiler. Este evangelio puede que no sea lo que imaginas, pero las razones detrás de su rechazo te sorprenderán. Prepárate, porque este viaje a través de la historia va a ser fascinante. El Evangelio de María, descubrimiento y misterio. El Evangelio de María fue encontrado en el Códice Akhmim en el Cairo, Egipto, en 1896. Sin embargo, permaneció oculto al público durante décadas y recién se publicó en 1955. ¿Pero por qué? Porque los eruditos estaban al mismo tiempo fascinados y perplejos por lo que encontraron. Pero ¿quién es esta María de la que habla el Evangelio? ¿Sería María Magdalena? ¿María, la madre de Jesús? ¿O María de Betania? El texto no lo especifica, pero por convención se supone que se trata de María Magdalena. María Magdalena. ¿Quién era ella? María Magdalena es una figura rodeada de misterio y controversia. El título Magdalena hace referencia a su ciudad natal, Magdala, una próspera ciudad en la costa suroeste del Mar de Galilea. Magdala era conocida por su industria pesquera y también por ser un importante centro cultural y comercial. La vida de María no fue fácil. Ella fue atormentada por no menos de 7 demonios. Imagínense el sufrimiento, la desesperación y el aislamiento que debió enfrentar. Pero todo cambió cuando conoció a Jesús de Nazaret. En Lucas 8:2 leemos que Jesús expulsó de ella a los 7 demonios. 7, un número que simboliza la integridad. Desde ese momento, María se convirtió en una de las seguidoras más devotas de Jesús. La verdadera historia de María Magdalena. A lo largo de los siglos, la historia de María Magdalena ha sido distorsionada, malinterpretada y en muchos casos manipulada. A menudo se la ha identificado como la mujer pecadora de Lucas 7, la que lavó los pies de Jesús con sus lágrimas. Sin embargo, la Biblia no presenta ninguna evidencia que pruebe esta conexión. No hay ningún pasaje que diga que María Magdalena era una prostituta o una mujer inmoral. Esta fue una asociación hecha por la historia, pero la Escritura nos presenta una María definida por su fe y su devoción, no por su pasado. Otro error común es que María Magdalena fue la mujer adúltera mencionada en Juan 8:1-11, salvada por Jesús de ser apedreada. Una vez más, no hay evidencia de que estas dos mujeres sean la misma persona. Entonces, ¿por qué se establecieron estas conexiones? Quizás porque su historia era tan cautivadora que muchos sintieron la necesidad de enriquecerla con detalles adicionales. Momentos cruciales en la vida de María. Lo que sí sabemos con certeza es que María estuvo presente en momentos cruciales de la historia de Jesús. Ella fue testigo de la crucifixión, vio a Jesús siendo azotado, burlado y clavado en la cruz. Mientras muchos discípulos huían, María permaneció al lado de Jesús, incluso en el dolor y la desesperación. Su fidelidad fue recompensada de manera extraordinaria. Fue la primera persona en presenciar la resurrección de Cristo.
En Juan 20 leemos cómo Jesús se apareció a María y la llamó por su nombre. Su devoción y fe la convirtieron en la primera mensajera de la noticia más grande de la historia. Ha resucitado. Después de este acontecimiento, se cree que María jugó un papel importante en la iglesia primitiva, inspirando a muchos a seguir a Jesús. El Evangelio de María, controversia y conflicto. El Evangelio de María ha generado un acalorado debate a lo largo de los años. Algunos afirman que revela una lucha de poder entre María y Pedro, o entre el cristianismo patriarcal y un supuesto cristianismo verdadero. Libros y películas como El Código da Vinci han llevado estas teorías al extremo, sugiriendo que María Magdalena no solo era la discípula más cercana de Jesús, sino también su compañera romántica y la líder legítima de la Iglesia. Sin embargo, estas acusaciones son infundadas. El Evangelio de María fue escrito demasiado tarde para haber sido escrito por María Magdalena o cualquier otra María mencionada en la Biblia. Los eruditos datan el texto a finales del siglo II, mucho después de la muerte de los apóstoles. Este Evangelio es parte de un grupo más grande de escritos, como los Evangelios de Tomás, Felipe y Judas, creados por una secta llamada gnósticos. ¿Por qué fueron rechazados estos textos? Estos textos no fueron prohibidos, no porque revelaran verdades ocultas, sino porque promovían enseñanzas que iban en contra de los principios del cristianismo. Los gnósticos, que creían en ideas muy diferentes a las de los cristianos ortodoxos, comenzaron a escribir sus propios textos, a menudo atribuyéndolos a apóstoles y figuras prominentes de la Iglesia para dar legitimidad a sus ideas. La Iglesia primitiva rechazó estos escritos porque contradecían doctrinas fundamentales del cristianismo. Los llamados evangelios gnósticos promovían conceptos que desafiaban la visión cristiana tradicional, como la creencia de que el mundo físico era intrínsecamente malo y que la salvación venía a través del conocimiento secreto reservado para unos pocos selectos. El Evangelio de María es sin duda un texto fascinante, pero no debe considerarse una amenaza o una revelación oculta. Ofrece una visión de las complejas disputas teológicas que marcaron los primeros siglos del cristianismo. María Magdalena, por su parte, sigue siendo una figura de fe y devoción, cuyo verdadero legado trasciende las distorsiones históricas. Su historia nos recuerda el poder de la transformación y la importancia de permanecer fieles, incluso ante la mayor adversidad. Avanzamos casi 2000 años hasta 1945, y algo extraordinario sucedió en un pequeño pueblo egipcio llamado Nag Hammadi. Se descubrió una colección de escritos misteriosos, y estos textos llegaron a ser conocidos como los Evangelios gnósticos. ¿Pero eran realmente estos escritos perdidos de la Biblia? ¿O serían algo completamente diferente? No nos equivoquemos. Estos escritos cuentan una historia muy diferente. Veámoslo más de cerca. En el Evangelio de Juan, Jesús dice: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Juan 14:6. Sin embargo, en el Evangelio de Tomás, Jesús supuestamente dice: «Corta un trozo de leña y allí estaré. Levanta una piedra y allí me encontrarás». Espera, ¿qué? Esto no suena como el Jesús que conocemos de las Escrituras. Y se pone aún más extraño. Los evangelios gnósticos afirman que la salvación no viene a través de la fe en Jesús, sino a través del conocimiento secreto, lo que los gnósticos llamaban gnosis. Casi parece una búsqueda del tesoro espiritual, ¿no? Los primeros líderes de la Iglesia identificaron rápidamente el problema. Reconocieron los evangelios gnósticos como falsificaciones, escritos fraudulentos que llevaban los nombres de apóstoles como Tomás, Felipe e incluso María Magdalena. Estos líderes sabían que los evangelios gnósticos contradecían casi todas las enseñanzas fundamentales del cristianismo,
Presentaron una visión diferente de Dios, Jesús y la salvación. Pero aquí está la buena noticia. Los primeros padres de la Iglesia fueron casi unánimes en rechazar estas falsas enseñanzas. Trabajaron incansablemente para proteger la verdad del Evangelio. Desgraciadamente, estos escritos no han desaparecido. De hecho, se han convertido en una herramienta popular para los escépticos que afirman que la Iglesia ha ocultado la verdad. Sin embargo, la realidad es que los evangelios gnósticos no estaban ocultos. Fueron rechazados porque eran falsos. Y eso no es solo una opinión. Académicos, historiadores y teólogos están de acuerdo. Comparar estos textos con los evangelios de la Biblia es como comparar manzanas con piedras. Imagínese ser parte de la iglesia primitiva, arriesgando su vida para seguir a Jesús, y de repente aparecen textos que distorsionan sus enseñanzas. ¿Qué harías? El Evangelio de María, como otros escritos gnósticos, retrata la salvación como un conocimiento secreto. Pero Jesús enseñó lo contrario. Él dijo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Juan 14:6. La salvación no es un secreto, es un regalo para todos. Seamos realistas. Si la iglesia primitiva intentaba encubrir la relación de Jesús con María Magdalena, hizo un muy mal trabajo. Después de todo, la Biblia afirma abiertamente que ella fue la primera en verlo después de la resurrección. Si hubiera habido más en la historia, la Biblia simplemente no lo habría mencionado. ¿Qué pasa con la idea de María como líder de la iglesia? Ni siquiera el Evangelio de María hace esta afirmación. Entonces, ¿por qué es importante hoy el Evangelio de María? Es una visión fascinante de las luchas de la iglesia primitiva. Muestra los desafíos que enfrentaron los cristianos al proteger el verdadero Evangelio. El Evangelio de María nos recuerda que no todos los textos antiguos están inspirados por Dios. También nos desafía a estudiar las Escrituras cuidadosamente para que podamos reconocer la verdad y evitar el error. En última instancia, el Evangelio de María es solo una pieza de un rompecabezas más grande. No cambia la verdad sobre la vida, muerte y resurrección de Jesús, y no revela secretos ocultos sobre María Magdalena. Recuerden esto: la verdad sobre Jesús no necesita textos secretos para ser confirmada. Está aquí, en la Biblia, esperando ser descubierto. La Biblia es de importancia crucial para la fe cristiana, porque sirve como fuente principal de información acerca de Dios. ¿Quién es Él y qué es Él? Él lo hizo por nosotros. Además, revela conocimiento sobre la humanidad, incluido nuestro carácter, historia y necesidades espirituales. La Biblia también establece el plan de salvación de Dios, ofreciendo perdón y renovación a la humanidad en su estado pecaminoso. Define los estándares de lo correcto y lo incorrecto y comunica la voluntad de Dios para su creación. Dado que la fe cristiana se basa en la esperanza en el futuro, la Biblia es indispensable para guiar nuestro camino hacia la eternidad. No se puede exagerar la importancia de la Biblia y sus revelaciones. La Biblia es un libro único e incomparable que se destaca por sí solo. Fue escrito por unos 40 autores humanos a lo largo de 1500 años, comenzando con Moisés en el siglo XV a.C. Fue escrito en dos idiomas principales, hebreo y griego, con algunas partes del Antiguo Testamento en arameo. Estos autores provenían de diversos orígenes, incluidos Moisés, Josué y profetas renombrados como Samuel, Isaías, Jeremías y Ezequiel. Esto hace que la Biblia sea una obra verdaderamente excepcional. Los autores de la Biblia provienen de diferentes orígenes. Por ejemplo, David comenzó como pastor, pero luego se convirtió en rey de Israel. Como rey, escribió muchos de los salmos, proporcionando una rica base poética para las verdades bíblicas. Otros escritores eran agricultores, guerreros
o pescadores. A pesar de sus diversos orígenes, todos contribuyeron a la Biblia. La Biblia en sí es única. Contiene una amplia gama de contenidos, incluidas leyes morales y políticas, historia, poesía, profecía y cartas. Sin embargo, mantiene la continuidad desde Génesis hasta Apocalipsis. En la fe cristiana, la unidad de la Biblia en medio de su diversidad se atribuye a la obra del Espíritu Santo, no a autores humanos. La dificultad de producir un libro como la Biblia es evidente si tenemos en cuenta que fue escrito por 40 autores diferentes a lo largo de 1500 años. Incluso con acceso a toda la literatura mundial, sería imposible crear una segunda Biblia idéntica a la original. La Biblia es vista como una producción sobrenatural, distinta de otras obras, y presenta una visión consistente de Dios y del mundo. Aunque algunos escritores pueden haber tenido acceso a manuscritos históricos, la Biblia no es simplemente una copia de estos documentos. Su origen solo puede explicarse por el hecho de que pretende ser un libro sobrenatural, guiado por el Espíritu Santo, y sustenta esta afirmación con los hechos presentados. El contenido de la Biblia indica su origen sobrenatural, ya que contiene revelaciones más allá del conocimiento humano. También ofrece la perspectiva de Dios sobre la actividad y la historia humanas, algo que solo puede conocerse a través de la revelación divina. La Biblia no solo es sobrenatural en su origen, sino también en su verdad. Trata temas como la salvación, el perdón, la justicia, la restauración espiritual y la esperanza en la eternidad. El alcance de su revelación se extiende desde el pasado eterno hasta el futuro eterno, lo que obviamente requiere la revelación divina.